Sí. Bueno, entonces comenzamos. La clase de hoy va a ser neumonías, ¿sí? Vean lo que dice esta foto y tiene mucho de trascendente para el médico, doctores. Y con todo respeto para todas las carreras, oficios y especialidades. Los fallos de los cocineros se tapan con las salsas y te da diarrea. La de los arquitectos con flores, ya que si se cae el edificio o le queda medio chueco, pues ahí le meten ahí florecitas para que se vea bonito. Pero la del médico se tapan con tierra, es decir, una falla médica porque no llegué a tiempo, porque no escuché, porque el esque del Mexican, inmediatamente, lo que deja es precisamente pues un paciente menos, es decir, una iatrogenia. Por lo tanto, jóvenes, aguas, acuérdense, el gremio médico no se puede dar el lujo de estar de huehuenche, hay que ponerse las antenas, chinga, y 25 horas del día con las antenas puestas. Ya me cansé, está lloviendo, hace frío, qué hueva, es fin de semana, etcétera. Entonces, doctores, la invitación, acuérdense, hay que estar siempre prestos como hoy, pues vean cómo la lista en cualquier momento puede saltar la liebre. Entonces, los felicito a los de la sección porque estuvieron casi todos. Bien. ¿Por qué estudias medicina, doctor? ¿Sí? ¿O qué medicina estudias? Cuando salgan ustedes van a ser médicos cirujanos y parteros y van a ser médicos nicolaitas, humanistas, un médico por competencias y basada en evidencia. Ustedes van a ser los médicos cibernéticos de la robótica, de la mínima invasión, de la epigenética, pero sobre todo una cosa, doctores, no hay que perder el humanismo, no pierdan el piso. Miren, doctores, es de verdad una vergüenza, una situación que si no se ponen las antenas van a sufrir mucho. Entonces, desde este momento que lo estamos platicando y que es bien padre nada más estar oyéndolo sin tener el problema enfrente, los invito, se los dice un amigo, a que se pongan las pilas. Entonces, empezamos hoy con el tema de neumonías. Si ustedes revisan cuáles son las principales causas de mortalidad en el humano, van a ver que dentro de las 10 primeras están las enfermedades respiratorias y la número 1 son las IRA, la infección respiratoria aguda. Entonces quiere decir que si es el órgano que más está en contacto con el medio ambiente, por ser un órgano dinámico, por lo tanto, pues tenemos que tener un sistema muy, muy sofisticado de defensa. Un sistema muy modificado de defensas en el cual pues nos previene de enfermedades. Cuando se pierden esta homeostasia del aparato respiratorio, pues entonces empiezan las patologías, siendo la primera lo que es el aparato respiratorio con sus infecciones. A ver, vamos a ver cómo andamos. A ver, doctor alcalde, ¿qué me puede hablar usted de lo que dice Proyecto Microbioma Humano? ¿Qué sabe al respecto? Doctor alcalde, sección 6. No, doctor, la verdad no lo había escuchado. A ver, la compañera Ana Karen, que lleva el mismo apellido que yo. Alejandra. Lo desconozco, doctor. Fíjense, y en otras partes, ya en otras universidades ya lo llevan como no como una materia más, pero sí como un objetivo más. Entonces, doctores, queda de tarea, ¿sí? ¿Qué es el Proyecto Microbioma Humano? Es para todos, porque va a ser pregunta de examen. No lo podemos ver porque no es nuestra parte. Pues el microbioma humano es la contraparte del genoma humano. Se dice que así como nosotros tenemos el genoma, que a ver si nos recuerda García Cortés, Adriana, ¿cuántos genes tenemos el humano? Doctora Adriana. No, Adriana. Tiene problemas con su internet, doctor. Bueno, a ver, Grajeda Marín. Rápido, doctor, no lo busquen, contesten, a lo mejor ya no sé, pero no lo busquen ahorita, de rápido. Grajeda se salió de la reunión por falta de internet, le tocó también. Válgame Dios, señor. Bueno, lo bueno es que tiene buenos amigos que los defienden, chinga. A ver, Leal Chávez, que cuando no estén ustedes para defenderlos, ¿quién nos va a defender? Ese es un problema, acuérdense, doctores, solamente llegan los chingones, ¿eh? Martínez de Serra, Alán. Sí, doctor, no, así va a ser al azar.
A ver, ¿cómo se llama? O sea, me parece así como que entre ustedes hacen así un grupo y que dicen entre todos le echamos montón. No, doctores, acuérdense que es la medicina, ojalá y fuera el montón, doctores, y uno por uno. ¿Y qué chinga te ponen? ¿No? Entonces, a ver, doctor, el doctor que le comenté ahorita, ¿cuántos genes? Sí, si no mal recuerdo, era más de 1 millón o más. ¿Más de 1 millón? ¿Seguros? A ver, ¿qué dice Medina Silva? Lisa. Pues no sé si se refiere a que tiene 23 pares de cromosomas. No, genoma. ¿Cuántos genes tiene el humano? La pregunta está clarita, genoma humano. ¿Cuántos genes tiene el humano? Pregunta de primero de medicina, doctores. De 4º año de medicina. No, pues no sabría, doctor. Doctores, pónganse a estudiar, se los dice un amigo. Bueno, no podríamos avanzar neumonías si no me contestan las preguntas anteriores, pero quede en el tintero para mañana. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una neumonía? Una neumonía es una enfermedad inflamatoria del parénquima pulmonar, entendiendo por parénquima pulmonar tanto los bronquios, los alvéolos como el intersticio pulmonar, de etiología infecciosa y que puede ser ocasionada por microorganismos extra o intrahospitalarios. Esto es bien importante, es decir, son bacterias, virus, hongos, parásitos. Y entre ellos precisamente pueden ocasionar una enfermedad que se llama neumonía. Entonces es una inflamación parenquimatosa pulmonar de origen infecciosa que puede ser en las vías aéreas o en el intersticio pulmonar. Pregunta de examen, ¿eh? ¿De dónde viene la palabra neumonía? A la neumonía tú también le puedes llamar pulmonía, le puedes llamar infección de vías respiratorias bajas, le puedes llamar broncopulmonía o viene del griego, de la palabra griega peripleuniamo, que significa precisamente pulmonía. Entonces, antes de los 60 no se le llamaba pulmonía, le llamaban un síndrome de fiebre, tos y disnea, llamado por Williams en 1964. Entonces, cuando oigas pulmonía o neumonía son sinónimos. Bien, la neumonía le puede dar a cualquier ser humano, tanto que el 12 de noviembre, que ya mero llega, o que ya pasó, perdón, es el Día Mundial de la Neumonía. O sea, es un problema de salud público, y ese sí es infecto contagioso. Le puede dar, como ya dije, a sanos y a pacientes con comorbilidades, ¿sí? Las infecciones respiratorias son bajas en comparación a las vías aéreas superiores, sí, que son el causante de la neumonía en el 5%. Sí, en los años 60, 70 tenía una incidencia de 12 por cada 1000 en todas las edades en Estados Unidos. La tasa es de 9.8 por cada 100,000 habitantes. Entonces, la mortalidad de estas neumonías es del 5% cuando es adquirida en la comunidad y 12 o hasta 50% como es en el hospital. Vamos a ver eso más adelante. Y en las personas en terapia intensiva con ventilación mecánica puede subir hasta el 50 o hasta el 80%. De todas las causas de infección de muerte en Estados Unidos, sí, es la 5ª causa de muerte. Entonces vean cómo sí es una enfermedad que debemos tener muy presente. ¿Cómo clasificamos a las neumonías? Pregunta de examen. Ya llevamos 4 preguntas del próximo examen. Uno es definición de neumonías. ¿Cómo se clasifican las neumonías? Neumonías adquiridas en la comunidad o neumonías extrahospitalarias, es el alias. Neumonías asociadas a cuidados de la salud y neumonías intrahospitalarias. Lo repito, neumonías adquiridas en la comunidad, neumonía que son las famosas NAC, neumonías asociadas a cuidados de la salud y neumonías intrahospitalarias o nosocomiales. Aquí está lo mismo. En el ámbito de adquisición, neumonía adquirida en la comunidad o nosocomial. De presentación clínico-radiológico típica o atípica. Ahorita ustedes han oído la palabra típica en todas las neumonías ocasionadas por la pandemia COVID. El COVID-19 da neumonía atípica. Al final de este tema van a manejar ustedes muy bien esto que es neumonía adquirida en la comunidad, neumonía hospitalaria, que es una neumonía típica y una neumonía atípica. Y por presentación anatomopatológica puede ser una neumonía lobaro-segmentaria, una multifocal o bronconeumonía, una neumonía intersticial y una neumonía necrotizante o por absceso pulmonar. Entonces vean cómo se clasifican. De todo esto,
lo que me interesa es que me contestes esto de acá para que no te hagas bolas. ¿Cómo se clasifican las neumonías? Adquiridas en la comunidad, intrahospitalarias y asociados a cuidados de la salud. Bien. Como les comento, igual que el asma o el EPOC, cada año vienen nuevas modalidades, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de las neumonías, y es lo que vamos a ver en los temas siguientes, en las clases siguientes. ¿A qué le llamamos neumonía asociados a cuidados de la salud? Esto es bien importante, que desde el 2007 lo pusieron como parte de la clasificación de neumonías, aquellos pacientes que provienen de una casa de cuidados de enfermería, cuidados crónicos como una unidad geriátrica o albergues. Hospitalización en los pasados 12 meses. Se supone que si una persona estuvo en un hospital y se enferma en esos 12 meses, todavía trae la flora hospitalaria a su casa, o es decir, a la sociedad. Pacientes con hemodiálisis, terapia de infusión endovenosa como es cáncer, pacientes con enfermedades crónico-degenerativas que tienen catéteres permanentes, llamado catéter puerto. O en la otra, supresión inmune, que esté tomando esteroides, al menos 5 miligramos de prednisona o más, que tengan VIH, que sea un paciente con trasplante o quimioterapia. ¿Por qué también se llama esto? Porque estos pacientes, cuando menos 2 o 3 veces al mes van al hospital, y cada entrada al hospital, en sus zapatos, en su ropa, llevan bichos a su casa. Por lo tanto, los gérmenes que están asociados a estas neumonías se parecen mucho a los gérmenes que están intrahospitalariamente. Entonces, a esto es a lo que se le llama neumonías asociadas a cuidados de la salud. Me voy a regresar para los que todavía no les quede claro. ¿Cómo se clasifican las neumonías? En neumonía adquirida en la comunidad. ¿Cuál es una neumonía adquirida en la comunidad? Llamada NAC. Es la que cualquier persona enferma o sana la adquiere fuera del hospital, en su casa, en el trabajo, etc. Neumonía cuidados de la salud es la que acabamos de ver ahorita. Y las neumonías intrahospitalarias la vamos a ver casi al final de este ciclo de curso. Bueno, esta plática es que es aquella neumonía que se adquiere dentro de un hospital después de 48, 72 horas de haberse hospitalizado, en donde empieza con datos de neumonía. ¿Cómo se clasifica la neumonía adquirida en la comunidad? Otra pregunta de examen. Primero, ¿cómo se clasifican en general las neumonías? La segunda es cómo se clasifica la neumonía adquirida en la comunidad. Ya les había aclarado que la neumonía adquirida en la comunidad es aquella neumonía que se adquiere fuera del hospital, en cualquier parte ahora sí que de la tierra. Se clasifica en neumonía en el huésped sano, neumonía en el huésped con comorbilidad. Si ustedes recuerdan, la palabra comorbilidad es junto con. En los extremos de la vida, es decir, los menores de 6 años y los mayores de 65 años de edad. Pacientes con SIDA, la neumonía atípica, la neumonía en el paciente con EPOC y la neumonía por broncoaspiración. Aquellos pacientes que tienen broncoaspiración es una neumonía aparte. ¿Por qué se clasifican así las neumonías? Porque vamos a ver que el agente causal en cada una de ellas es diferente, y su morbimortalidad también varía mucho en base a qué tipo de germen y qué comorbilidad tiene el paciente. De aquí, pues de antemano, el huésped sano es igual que el huésped sano que le da COVID. El huésped sano que le da COVID no son aplausos tampoco, pero no lo pone en riesgo, ni siquiera necesita internarse, pero sí hay que dar tratamiento. Sin en cambio, en un paciente que tiene SIDA en los extremos de la vida, en los huéspedes con comorbilidad como diabetes, cáncer, desnutrición, etcétera, pues los pone en riesgo de muerte. O sea, sube su mortalidad y también su incidencia y prevalencia. Y las personas por broncoaspiración que tienen crisis, tienen epilepsia, tienen pérdida del conocimiento porque pues son drogadictos, se quedan, son alcohólicos, ¿sí? Y entonces esta broncoaspiración lleva a gérmenes anaeróbicos y ocasionan un absceso pulmonar por anaerobios. Por eso cada una de ellas tiene su diferente clasificación.
Bien, la incidencia de la neumonía adquirida en la comunidad es de 1 a 13, desde 1 hasta 13 casos por cada 1000 habitantes por año. Es más frecuente en varones de edad extrema, en los ambientes fríos, es decir, que ahorita que se viene el invierno son más frecuentes las neumonías. Olvidémonos de COVID, olvidémonos de influenza, per se las neumonías son más frecuentes en invierno. Factores y grupos de riesgo, lo que hace rato comentábamos, consumo de alcohol o tabaco, el paciente diabético descompensado, la comorbilidad cardiovascular también descompensada, la insuficiencia renal, la madre de todas las enfermedades, la malnutrición, la EPOC, bronquiectasias, corticoterapia como son las enfermedades inmunes, antibiótico terapia previa e institucionalización. Es decir, pacientes que están en, por decir algo, que están en un, están presos, ¿sí? O están en algún reclusorio o están en un centro de readaptación diferente a la cárcel, o son soldados y están todos en una, ¿cómo se llama? Ahora sí que tienen, ¿cómo se dice? Los tienen pues ahí en su, ¿cómo se llama? En su cuartel, y hay mucha promiscuidad y hacinamiento. Entonces todo esto los puede llevar a esa situación, o están en un internado. Aquí tienen algunos otros datos, ¿sí? Que la mortalidad a medio y largo plazo es alta, desde 8% a 90 días hasta 36% a 5 años. La edad es un factor determinante en los casos de mortalidad, por eso los extremos de la vida. Y el aumento de la resistencia a antibióticos incrementa los costos sanitarios y las implicaciones clínicas y en calidad de vida, pero no conlleva aumento de la mortalidad. La neumonía adquirida en la comunidad es una causa infecciosa más frecuente de defunción. O sea, es la causa más frecuente de defunción en un hospital. Aquí tienes una mortalidad de las primeras 20 causas de muerte en 2020 en México. Y vean cómo el que se lleva el número 1 es la infecciones respiratorias agudas, es decir, las vías aéreas superiores. Y vean cómo la número 20 es las neumonías y bronconeumonías. Y ve cómo aquí ponen todo lo demás, infecciones de otros órganos, amibiasis, úlceras gástricas, hipertensión arterial, diabetes mellitus, asma bronquial, intoxicación por picadura de alacrán, ascaris, desnutrición, etc. Entonces vean cómo dentro de ellas el número 20 es las bronconeumonías. Entonces, en cuanto a economía, pues es el que más se gasta. Se dice que ahorita el negocio del siglo es, si alguien es millonario y quiere hacer más dinero, póngase a hacer una fábrica de algún antibiótico y se vuelve archimillonario. ¿Por qué? Porque ahorita en todas las farmacias del mundo en este momento alguien está comprando un antibiótico para una infección respiratoria de vías aéreas superiores o vías aéreas inferiores, o tiene un triste paciente en terapia intensiva. Ahorita nada más para que se den cuenta, doctores, yo creo que ustedes algunos ya lo saben o ya lo vivieron tristemente en su familia. Ahorita día cama en Star Médica, Morelia, Michoacán, cuesta 70,000 pesos diarios. Fíjate lo que te digo. UCI Star Médica cuesta 70,000 pesos diarios de una infección por COVID. Más lo que se consume, es decir, más si le vas a dar diálisis, si le vas a qué antibióticos tiene, si necesita sesiones de inhaloterapia, si necesita el rehabilitador, etcétera. Esa es suma, o la interconsulta cardio. 70,000 es de base y más o menos les va saliendo en 150,000 pesos diarios, doctores. Y la estancia hospitalaria en UCI, en cuidados intensivos respiratorios de un paciente con COVID mínimo son 10 días. Estamos hablando de 1,5 millones de pesos por una neumonía ocasionada por una infección viral. Como toda enfermedad infectocontagiosa, tenemos un huésped, un medio ambiente y un agente. En cuanto al huésped, si ustedes recuerdan, nosotros respiramos de 10 a 15,000 litros de aire diarios y vienen impurezas. Cuando vimos anatomía, yo les comentaba que hasta la tráquea se considera contaminada la vía respiratoria. Y entonces quiere decir que todo lo que estamos inhalando del medio ambiente entra
dependiendo de qué tamaño tienen las partículas, hasta el alveolo, o se van quedando en la nariz, la tráquea, la garganta, la vía aérea medio periférica o muy periférica. Y ahí tenemos mecanismos específicos, es decir, anticuerpos específicos, interacción de macrófagos, linfocitos T, reclutamiento de polimorfos nucleares, linfocitos y células killer. Mecanismos inespecíficos celulares y humorales, inmunoglobulina A, factor del complemento, antiproteasas, oxoninas, lactoferrinas, macrófagos alveolares, neutrófilos. Las físicas, la eliminación mucociliar, la tos, el estornudo, el movimiento ciliar, el pH de la vía respiratoria, el moco, etc. Y los inflamatorios, las interleucinas, el factor de necrosis tumoral, etcétera. Es decir, que tenemos entonces una serie de cofactores que nos van a proteger. Por eso no nos enfermamos, ¿sí? Pero cuando estos fallan, ¿sí? Cuando hay una alteración en el tracto respiratorio superior, como es la filtración aerodinámica, tiene sinusitis, tiene rinitis, barreras anatómicas, una traqueostomía, una broncoaspiración. Aclaramiento ciliar, pacientes que fuman, pues ya no hay un aclaramiento ciliar adecuado. Defensas humorales, o sea, una alteración en la IgG o IgA. El flujo salival, es decir, una alteración en las glándulas salivales. La flora microbiana normal, recambio epitelial, glotis y epiglotis, reflejo de la tos y angulación de la vía aérea. Dentro de la unidad respiratoria terminal, las opsoninas, la IgG, la fibronectina, el surfactante, el complemento y los componentes del plasma, otros componentes del plasma, mediadores de la inflamación, macrófagos alveolares, linfocitos, polimorfos nucleares. Y los mecanismos pues, son los que acabamos de ver. Entonces quiere decir que el huésped tiene factores que lo defienden, barreras mecánicas, cilios, el moco, y una serie de factores tanto químicos como físicos. Pero cuando estos se alteran, entonces lo va a llevar a un impacto en qué, pues en el movimiento de moco, en la colonización del aparato respiratorio, en la posibilidad de que pues haya apoptosis de la mucosa y submucosa y empiece lo que es una neumonía. Las enfermedades más frecuentes que tienen que ver con neumonía es el alcoholismo, la hipertensión, el tabaquismo, las infecciones virales, la intubación, la traqueostomía, la terapia antibiótica, la cirugía, sobre todo de vías aéreas superiores, la deshidratación, la diabetes, la terapia respiratoria, enfermedades pulmonares de inmunodeficiencia como el mismo SIDA, el síndrome del silo inmóvil, la desnutrición y lo que les decía, los pacientes que están en algún lugar hospitalizados o recluidos. Y otros factores del huésped, entonces, es alteraciones de la vía inhalatoria, la aspiración, diseminación hematógena y contigüidad. Son las vías donde puede llegar una infección al aparato respiratorio. Bien. El otro factor son los agentes. Entonces ya vimos el medio ambiente, ya vimos el huésped y por lo tanto también tenemos al agente. ¿Sí? Bien, en el agente vamos a ver cómo andamos en esta parte. A ver, la doctora Geraldine Santos, ¿sí están? Sí, doctora. A ver, miren, a ver, recuérdenme nada más algunas cosas de esto. Recuérdenme 5 bacterias anaeróbicas. O sea, la clasificación de bacterias se clasifican en gram positivos, gram negativos. Aquí tienen antes de que la doctora me conteste, aquí tienen toda la que es la clasificación de bacterias, ¿sí? Que se la deben de conocer a la perfección. ¿Cómo se clasifican las bacterias? ¿Cuántos tipos de bacterias hay? ¿Cómo se clasifican? Etcétera. Todo esto lo tienen que tener presente. Pero lo básico, ¿sí? Y que le pregunta a la doctora, ya que sabemos que hay bacterias gram positivas, gram negativas, aeróbicas, anaeróbicas, ¿sí? Entonces recuérdeme, de bacterias gram positivas, 5 bacterias gram positivas. Adelante, doctora.
Pregunta de segundo de medicina, ¿eh? Adelante, no empiecen a ver en su internet. Díganlo, nada más saben o no saben. No, doctor, no sé. A ver, su compañera Brenda. No es cierto, es Toscano Mendoza Brandón. Desconozco, doctor, en este momento. Doctores, no me defrauden. A ver, entonces, Vargas Gutiérrez, 5 bacterias gram negativas. De las que recuerdo, los Streptococcus, Ese es gram positivo, doctor. y me pidió gran positivo, doctor, o... No vamos a alegarlo, es gram positivo, punto. Los Clostridium, el Tetani, los bacilos. No, el Clostridium es anaerobio. No, gram negativos aeróbicos. Doctores, tienen que traerles como banderita, hijos. Si alguien les va a dar, o sea, no hay una parte del cuerpo humano que no se infecte. Llámale uñas, ojo, pelo, intestino, donde me quiera usted decir. Entonces, doctores, los invito a que se metan a esto porque si no me hagan quedar mal. Eso sí está grave, ¿eh? Que no recuerden las bacterias. ¿Sí? A ver, Villaseñor, Camacho, Sandra. A ver, dígame, 5, ¿así está o no está Sandra? Doctora Sandra Villaseñor. No está, doctor. Bueno, a ver, Cepeda, Madrigal, Fernando. Aquí está, doctor. A ver, doctor, dígame 5 bacterias anaerobias. Anaerobia, Anaerobias. estafilococo. No, doctor. Ya su compañero habla de los Clostridium. A ver, dígame cuáles Clostridium conoce, cuando menos 4. Clostridium difficile, el Tetani, el Perfringens, y solamente. ¿Qué ocasiona el Clostridium perfringens? ¿Qué enfermedad? No recuerdo, doctor. Doctor, es coco, no, híjole, no me hagan quedar mal, hijos. Imagínense nada más, como que no tienen presente esto. ¿Sí? Y entonces, eso se lo tienen que aprender de memoria, hijitos. Y esto es desde cuando vieron ustedes microbiología, y si no vayan a reclamar al maestro de micro, no chinguen. Si esto no lo vieron bien, pues estamos ¿de qué vamos a hablar? A ver, imaginen, ahorita les digo, tenemos las cefalosporinas de primera generación contra gram positivos. Si no me dices cuáles son los gram positivos, aquí se los vas a dar. Ahora díganme cuáles son los gram negativos. Esto y esto y esto y esto. ¿Cuáles son los? Aquí están los gram positivos aeróbicos, los gram negativos. Aquí están todos los que están ahí, los gram. Fíjate cuántos son. Cuando menos les pedí 5. Entonces, doctores, llamada de atención. La próxima clase, porque va a ser pregunta de examen, necesitan saber cómo se clasifican los gram positivos, los gram negativos en cuanto a aeróbicos. ¿Y cuáles anaeróbicos conoces? Aquí los tienes. Ahí tienen los anaeróbicos, los bacteroides frágiles, los fuchobacterios, los streptococos, ¿cómo se llama? Los bacilos gram positivos, no esporofómicos, el Clostridium, la familia Clostridium. O sea, todo eso, doctores, los tienen que tener bien presentes. Sí, aquí los tienes. Gram negativos anaeróbicos, gram positivos anaeróbicos, cuáles son, esporulados, no esporulados, etcétera. Toda la familia, doctores, todo esto y lo que les acabo de presentar ahorita, esta grafiquita, esa te la tienes que saber desde biología enseñada en la prepa. Esta te la enseñaron en la prepa, esta que te estoy poniendo aquí. Prometo en mi honor que no he incurrido en actos de deshonestidad académica en la preparación del trabajo que hoy someto. Está todo lo que se debe de saber, sí, de clasificación de lo que son las bacterias. Sí. Y aquí entra precisamente la primera pregunta que les hice y que les dejé de tarea, que era la microbioma humano. ¿Sí? Entonces, doctores, tienen mucha tarea para este fin de semana. Sí, así como le tocó ya a la sección 6, le puede tocar a cualquiera, doctores, los otros compañeros pues entran dentro de lo mismo. Entonces, jóvenes, los pónganse a estudiar, porque esto está en chino y esto es lo que les va a dar de comer. Hace rato les decía que en cualquier farmacia del mundo que vayas, ahorita alguien está comprando un antibiótico, ¿sí? ¿Y para qué le vas a dar el antibiótico? Ah, pues le doy un amplio espectro. No, pues está mi abuelita. La cosa es que sepas por qué se lo vas a dar y si va a actuar o no. ¿Dónde actúan los antibióticos?
que esa es la segunda parte de todo lo que vamos a ver. Entonces, este es el agente. El agente es múltiple que va a ocasionar precisamente neumonías adquiridas en la comunidad o neumonías hospitalarias o en el huésped sano. Y aquí tenemos entonces la clasificación desde que nosotros éramos estudiantes, ¿sí? Ya llovió de esto, ya nos hablaban de todo esto, como lo ven aquí. Y eran preguntas de examen, ¿sí? Bien, entonces, aquí tenemos algunos agentes, nada más para que vean, miren, en el examen nacional no te van a preguntar, dime 5 bacterias gram positivas, dime 5 bacterias gram negativas, te van a decir esto que se llama estrategia microbiana, ¿sí? A ver, el jefe de grupo, ¿a qué se refería cuando habla de pilis? Por ejemplo, dice que adherencia a mocus, el hemófilus. A ver, el jefe de grupo de esta sección ya entró, todavía no. Estaba hablando con el doctor, con el cardiólogo. Sección 6, jefe de grupo. ¿Todavía no? ¿Sí se escucha o no se escucha lo que estoy hablando? Sí, se escucha, doctor. Sí, doctor, sí se escucha. Pregunto si ya llegó el jefe de grupo de la sección 6. Uno de ustedes dijo que estaba hablando todavía con el cardiólogo, ¿no dijo? ¿Con su maestro? Si mal no recuerdo. ¿Dijeron o no, doctores? Por favor, contesten. Sí, doctor. Todavía no termina de hablar, yo creo que se fue, yo creo que al café entonces a platicar, chinga. Bueno, provecho con el café. A ver, Osorio Montaño. Sí, doctor. A ver, doctora. El hemófilos influenza, ¿qué es? ¿Qué virus? Perdón, no lo escuché. El hemófilos influenza es, bacteria o virus. Es bacteria. ¿Gram negativo o gram positiva? Es gran negativa. A ver, entonces dice que el hemófilos influenza produce pilis. ¿Qué es el pilis? ¿Qué es el mecanismo de patogenicidad? Es como un flagelo por el cual, bueno, le da movilidad. ¿Segura? Sí, creo que mediante el cual se adhiere. Son ¿Mande? múltiples pliegues de membrana que sirven de adherencia. Ajá. Ok, entonces el mecanismo. Y a ver, el doctor que contestó ahorita, la influenza tiene varios mecanismos de acción, ¿sí? Dice que el virus de la influenza se divide en A, H, N, ¿verdad? HN, ¿a qué se refiere el H? Creo que... no me acuerdo muy bien. Creo que es... ¿Y la N? Porque mi querido Watson, si ahorita dicen que hay... Creo que por sus factores de influencia. Sí, pero ¿qué significa la N? Es mi pregunta. Neuraminidasa. Pues sí, ¿verdad? Aquí la están viendo. Entonces, doctores, pónganse a estudiar. Lo que te van a preguntar en el examen no es que me digas cuál es el tipo de bacterias o cuáles son sus mecanismos de patogenicidad. Sí, entonces vean que sí es muy importante pues que lo tengan muy presente todo esto. Pónganse a estudiarlo, porque esto es trascendental para poder entender y agarrarle cariño a las neumonías. ¿Sí? Entonces, precisamente, en base a las características del huésped, a las características del medio ambiente y de la patogenicidad de la gente, la etiología de la neumonía pues es diferente, lo que habíamos dicho. Los extremos de la vida, las neumonías atípicas, la neumonía del huésped sano, los extremos de la vida, el EPOC, etcétera. ¿Por qué? Porque cada una de ellas puede ser susceptible a determinados tipos de bacterias. Yo les decía cuando vimos EPOC, ¿sí? Que el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza y la Moraxella catarrhalis eran los principales protagonistas, igual que los virus, de las neumonías ocasionadas en ellos. Y vean cómo, por ejemplo, aquí en los ancianos, el Streptococcus pneumoniae y las neumonías por anaerobios, por broncoaspiración, son las más frecuentes. Y así nos vamos en cada una de ellas. La diabetes mellitus, la Pseudomonas aeruginosa y lo que es el estreptococo, el estafilococo aureus, son los que más atacan a una persona que tiene diabetes mellitus. Entonces, es muy importante tenerlo bien presente. Entonces, vean que las neumonías ambulatorias, las neumonías atípicas son las más frecuentes.
y también el estreptococo neumoni, por eso se aplica la vacuna del neumococo. Y en los internados, es decir, en los nosocomiales, los gram negativos, la legionela, el micoplasma, la clamidia citasi, los virus, el hemófilos influenza, el estreptococo neumoni también son protagonistas de muchas neumonías. En cuanto al medio ambiente, ¿sí? Esto también lo deben de manejar ustedes, qué es el medio ambiente social, qué es el medio ambiente natural y qué es el medio ambiente artificial o construido. Y de ahí vemos pues que en las regiones donde hay mucha polución, donde hay mucha humedad o es muy fría, pues es en donde más hay neumonías, ¿verdad? Es más frecuente ahí las alteraciones climáticas y por lo tanto los cambios de clima. Es decir, que el humano no está capacitado su vía respiratoria de una manera natural para vivir a grandes alturas o en zonas muy frías, solo más bien muy cercano a nivel del mar. Pero pues ustedes saben que hay, en todo el mundo hay pues en diferentes latitudes hay humanos, entonces por eso es por lo que está la situación de esta parte. En el medio ambiente vemos también que depende del mes y precisamente del clima. En octubre, en noviembre, diciembre y enero, que es el invierno, vean cómo los virus son muy frecuentes, ¿sí? Y algunas infecciones por lo que es las neumonías atípicas, el virus sincicial respiratorio. En la época de calor, la fiebre Q, la legionela, que vive en los aires acondicionados, en las calefacciones, son más frecuentes. Y vean cómo hay algunos que todo el tiempo, es decir, en cualquier clima, siempre va a haber infecciones como son los virus, como el parainfluenza. Bien, entonces, tomando en cuenta estos tres factores, vamos a ver que hay factores modificantes, riesgos patógenos específicos para determinados grupos de edad, para determinadas, para determinados climas y en determinadas circunstancias. Vamos a hacer aquí una pausa y seguimos en 5 minutos para hacer cambio en la otra computadora. Es que la
Bien, pues continuamos, doctores. Entonces, dando un collage a lo que estamos comentando, vamos a ver entonces que algunas condiciones especiales tanto del huésped como del medio ambiente tiene relación con cada una de estas enfermedades. Por ejemplo, aquí vean ustedes, un paciente con alcoholismo, si te llega un paciente alcohólico, ¿en qué y que te llegue con una neumonía, o sea, una infección respiratoria, ¿en qué vas a pensar? Primero, en que broncoaspiró, por lo tanto, anaerobios. Pero también puedes pensar en tuberculosis o en otros gram negativos o en estreptococo neumonio. Un paciente que fuma o EPOC, estreptococo neumonio, hemófilos influenza, moraxella catarralis, legionela. Residentes de asilos, ¿ves cómo el estreptococo neumonio es el que más afecta al humano? Gram negativos, ¿sí? Hemófilos influenza, otros gram positivos como estafilococo aureus, anaerobios, la clamidia citasi, la tuberculosis. Mala higiene dental, anaerobiosis, es decir, broncoaspiración. Si piensas más que en ratas, sería aquí en murciélagos el histoplasma capsulato, ¿sí? Acuérdate que la rata, las pulgas de la rata, lo que ocasionó fue la peste bubónica. En las aves, sí es un granjero que le estuvo barriendo ahí ¿cómo se llama? Al estiércol de las vacas o de los pollos, lo que vas a pensar es en neumonía típica por clamidia citasi o en un hongo como como los criptococos o el mismo histoplasmosis. Si es un granjero que tiene conejos, en la orina del conejo la Francisella tularensis, o sea, la tularemia. Es un paciente que vive en lo que es precisamente lo que le llaman la ribera del Mississippi, sí, todo lo que es ¿cómo se llama? Desde donde nace el Mississippi hasta donde se desemboca, pues vas a pensar en qué, en hongos. La coccidioidomicosis en el Valle de San Joaquín, pues es bien frecuente encontrarla. Si es pacientes que también están en granjas o en gatos, o la Coxiella burnetii que ocasiona la fiebre Q, o la toxoplasmosis por los gatos. Pacientes que han recibido antibióticos frecuentemente, hace drogoresistencia y entonces pseudomona, estafilococo aureus, coagulasa positivo, etcétera. Pacientes que tienen obstrucción endobronquial. Hoy hice una broncoscopía donde saqué una prótesis dentaria, al rato se las mando para que la vean. El paciente le aspiré más que todo como casi 200 mililitros de pus, o sea, tenía un absceso en el óvulo inferior derecho, porque ahí es donde estaba, en el intermediario es donde estaba el cuerpo extraño. Al rato se los mando. Todos los anaerobios apestaba horrible las secreciones que aspiramos. En el paciente que presenta broncoaspiración, anaerobios y principalmente bacteroides frágiles, es el anaerobio que más se ve, una neumonitis química si lo que se broncoaspiró fue lo que comió. Y igual que en el reflujo gastroesofágico, o alteraciones estructurales, es decir, pacientes que tienen bronquiectasias, sí, que tienen fibrosis quística, se colonizan por Pseudomonas aeruginosa o por estafilococo aureus. Bien, ya saben lo que es un epitafio, ¿verdad? O se los dejo de tarea. Un epitafio de la medicina del siglo XX. ¿Qué dice? Fue brillante en sus descubrimientos, grandiosa en sus avances tecnológicos, pero desastrosamente incapaz en su aplicación para beneficio de aquellos que más la necesitan. ¿A qué se refiere a esto, doctores? Que no se duerman en sus laureles. Hay que tener ese epitafio en la mente del siglo XX y siglo XXI, que hay muchos descubrimientos, muchos avances tecnológicos y científicos, cibernéticamente hay muchas cosas, pero, doctores, hay que saberlo aplicar. Esa es la panacea de la medicina. Tú puedes traer todo en la computadora, pero si no sabes para qué aplicarlo, pues mi abuelita no es médico y enseña a usar una computadora y a lo mejor hasta sabe mejor que nosotros. Pero ahí la idea, doctores, es que los conocimientos los tengas en tu cerebro, no en tu computadora. Entonces los invito a que se pongan a estudiar, doctorcitos, porque si no van a tener muchas broncas. Miren, ahorita hasta no sé qué pensar. En la otra computadora, doctores, siempre entran bien poquitos, hoy está llena. ¿Qué necesitamos entonces? Estarlos
ahora sí amenazando de que vamos a pasar lista y les vamos a poner un 0 para que se pongan a estudiar, por favor, doctor, no se me decepcionen. Los que siempre están no lo tomen como un cumplido para ustedes, porque hay gente que siempre está aquí, ¿sí? Pero ahorita en la otra computadora ahora sí se llenó. Entonces, ¿de qué habla, doctores? De que ustedes luego se pasan luego ustedes el mensaje, de que se va a pasar lista y etcétera, y entonces ahora sí estamos todos. Entonces, doctores, acuérdense, no vengan por una calificación, no vengan por un puntaje porque estás presente. Vengan jubilosos a las clases, doctores. Es lo que los invito, a que le agarren cariño a la medicina. Si no le agarran cariño, de veras, mejor cámbiense de carrera. Se los dice un amigo. La carrera de medicina, desgraciadamente o afortunadamente, te exige tiempo completo, pero de a de veras, no pseudo tiempo completo. Medio que le hago como que estudio, medio que le hago que al cabo ni pasa lista, vámonos mejor al café, vamos a las chelas que al cabo eso lo leemos después. No, doctores, la medicina se aprende mano a mano. Miren, ayer hice una cirugía grande, te juro, de urgencia, te juro que si mi maestro no me hubiera enseñado los pasos que me enseñó la cirugía, el muchacho de ayer se me muere. ¿Sí? Si yo me hubiera puesto estudiado en el libro cirugía de tórax, te juro que se me muere mi paciente el día de ayer. Decía un cirujano, los libros no sangran, ¿sí? Entonces necesitas ver al paciente en acción, en vivo. Si ustedes no están yendo a hospitales a ver pacientes, doctores, están mal. Tienen que estar viendo pacientes. Tu mejor libro se llama El Paciente, ¿sí? Tu mejor documental se llama El Paciente, y lo único que tienes que hacer en los libros, en los workshops, en tu computadora, donde quieras, es precisamente afianzar esos conocimientos. ¿A dónde? A tu cerebro, no a tu computadora, ¿sí? Reflexionenlo, doctores, te lo dice un amigo, que están muy a tiempo todavía de que ese camino les vaya bien. Miren, en serio, después hubieran de ver qué penurias es cuando están en el examen y no les va bien. Es cuando empiezan entonces sí a acordarse, pinche Alejandra me engañó, no me enseñó nada, etcétera, etcétera. Es cuando empiezas a echarle la culpa a tus profesores. Y los profesores no tenemos la culpa de que ustedes no estudien, hijos. Nosotros lo único que hacemos es tratar de dejar el poco conocimiento que tenemos, de experiencia que nos ha dejado la vida médica, y tratar de que ustedes se la lleven de la mano, ¿sí? Pero si imagínate, no tienes bien claro lo que son las bacterias, cómo se clasifican, doctores, pues ¿de qué estamos hablando? Esa es una parte muy importante de la medicina, la infección en cualquier parte del cuerpo humano. Entonces, doctores, les invito, ahorita estamos viviendo una infección, algo que se llama una pandemia por virus. Entonces, lo menos que podemos hacer es estar informados de todo lo de influenza y todo lo de COVID. En el examen que viene, doctores, no se vayan a enojar si les hago algunas preguntas de COVID, lo básico, lo que les he mandado ahí, para que se pongan a estudiar COVID, porque ya el examen lo vamos a tener la semana que entra, ¿sí? Vamos a tener de los temas que habíamos dicho, EPOC, asma y neumonías, que es la que estamos viendo ahora. Terminando este tema, vamos a tener un examen. Entonces, doctores, seguimos adelante. ¿Cuál es la fisiopatología de la neumonía? Primero, que tenemos una alteración en la vía respiratoria, es decir, en la mucosa y submucosa. Por lo tanto, casi siempre la infección viene de las vías aéreas superiores. Por lo tanto, se va por los bronquios descendentemente o también por vía sanguínea. ¿Y ahí a dónde se va? Pues se va por toda la vía aérea. Si en la vía aérea vemos que existe disminución de las barreras efectivas naturales que nos causan pues una barrera protectora, y respuesta de las defensas inmunes locales o generales alteradas, entonces pues es rico caldo de cultivo para que las bacterias que hagan se colonicen, o sea, ahí se instalen, y se llama infección. Esta infección, ya dijimos, puede ser ocasionada por virus, por bacterias, por parásitos o por hongos o por otros seres vivos, ¿sí? Saprófitos que se vuelven patógenos por alguna razón. ¿Qué es lo que sigue entonces? Que hay una ocupación de las vías aéreas y de los alvéolos por un exudado inflamatorio. Este exudado inflamatorio por los canales de Lambert y los poros de Kohn, ¿sí? Se ve
alterado primero el alveolo, por lo tanto hay una alteración de alteraciones de difusión e hipoventilación, zonas bien ventiladas, mal perfundidas, sí, por lo tanto no colaboran en el intercambio gaseoso y ocasionan la aparición de hipoxemia. Esta hipoxemia, pues lógicamente va a poner van a estimular el centro respiratorio y va a empezar una hiperventilación, produciendo una alcalosis respiratoria. Y más tarde, pues una hipercapnia, es decir, una insuficiencia respiratoria tipo 2, es decir, una hipoxemia con una hipercapnia. Ese es en términos generales lo que ocasiona con la neumonía. Aquí tenemos otra vez. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que hay una aspiración desde vías aéreas superiores o sanguínea, en donde tiene que ver las características del huésped. Estas características del huésped, aunado a la virulencia de la bacteria o del virus o del parásito, y esto va a ocasionar que, de parte del huésped, liberación de citocinas, polimorfonucleares y proinflamatorios. ¿Sí? Esto va a ocasionar por parte de la bacteria, ¿sí? Dilatación capilar, edema alveolar, hemorragia, migración de polimorfonucleares e inflamación, y por el lado del huésped, pues citocinas, alteraciones del complemento, neumolisis, lisis bacteriana y por lo tanto sepsis. Es decir, que por alteración del huésped y alteración del agente, va a haber primero una fase congestiva que dura los primeros 7 días, ¿sí? Y después viene una fase de hepatización roja, es decir, de hemorragia, de fibrina. Se pone como hígado el pulmón, y esto dura más o menos en la primera semana a los primeros 12 días. Y después de las 2 semanas viene la hepatización gris. Y esa hepatización gris se refiere, porque parece hígado, como si primero tuviera hepatitis y luego como si tuviera cirrosis. Ya es una inflamación y presencia de fibroblastos, de detritus, y esto, si no hay una compensación por parte de nuestras defensas, entonces va a haber o una resolución o una apoptosis. Eso es lo que ocasiona precisamente esta situación de fisiopatología, de una manera muy, muy somera, de lo que ocasiona en las vías aéreas, tanto en los bronquios como en los alveolos. Y entonces estas son las fases fisiopatológicas de la neumonía. Fase congestiva, fase de hepatización roja, fase de hepatización gris y la resolución. Y estamos hablando en tiempo más o menos de 2 a 3 meses. Sí, o sea, una neumonía no se va a curar de un día para otro. ¿Se acuerdan cuando vimos radiología que decíamos que en unas neumonías duraban hasta 3 meses? Precisamente ahorita una pregunta a diario de mis pacientes que veo con COVID o que tuvieron que están en síndrome de post-COVID, que lo tuvieron en junio, en julio, el problema, todavía llegan y me dicen, doctor, aquí en la radiografía o en la tomografía que me tomé el día de hoy, dice que todavía tengo neumonía. ¿Es cierto? Claro que sí tiene neumonía, pero ¿en qué fase? En hepatización gris y en resolución. Entonces, la imagen radiológica y también la imagen fisiopatológica de la resolución de una neumonía o de la apoptosis, es decir, de la muerte, es la fase congestiva, hepatización roja, hepatización gris y resolución. Recordar que estas fases pueden durar hasta 4 o 5 meses, ¿sí? En total todas. Y de ahí depende pues de cómo están las defensas del huésped o cómo es la virulencia del patógeno, y si estas están alteradas las dos, pues es muerte. Es cuando el paciente llega a una situación grave. Hasta aquí nos vamos a quedar, doctores. Las pruebas diagnósticas las vamos a ver mañana. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas? ¿Cuál es la fase, la clínica de ellas? Y en una tercera plática va a ser lo de tratamiento. Hasta aquí vamos a las preguntas, ya a la misma sección 6 que hoy le tocó. Adelante, doctores, preguntas. Adelante. Doctor, yo tengo una pregunta, pero no soy de la CIT. ¿La citis puede desencadenar una pulmonía? ¿La qué, perdón? La citis.
La asitis. Mire, más que una neumonía, no, un derrame pleural. Más bien, fíjese cuál es la idea. Cuando vimos anatomía dijimos que el diafragma no era impermeable, que tenía unos canales precisamente que están cerrados mientras que no haya distensión abdominal. Si hay distensión abdominal por asitis, se abren esos canales o esos puentes, que es como se llaman, y esos puentes del diafragma hacen que el líquido vaya del abdomen hacia el tórax, pero hacia la pleura, doctor. ¿Ya? O sea, directamente no, indirectamente sí, vía sanguínea sí puede haber una neumonía, pero directamente del líquido de asitis hacia arriba no. Precisamente ahorita me está recordando otro paciente que se me murió hace ratito, pero no se me murió a mí. Un paciente que le operan una colecistitis, al parecer tenía pus, eso fue hace 2 semanas, y el paciente empieza con insuficiencia respiratoria, le toman una radiografía y tiene un empiema enquistado, es decir, un derrame pleural complicado con pus. Al paciente me hablan, lo valoro, les digo que hay que aplicar una sonda pleural, lo paso a quirófano y en el paso a quirófano hace paro cardiorrespiratorio. Entonces ahí, ¿cómo se llamó la película? Una sepsis con un foco abdominal que se fue a pleura. ¿Ya? Entonces a pulmón directo, no, doctora, a pleura sí, empiema. Segunda pregunta. Gracias, doctor. Gracias. Tristemente me pasó eso. Perdón, doctor. Sí, no pasa nada. Continúa, no pasa nada si... No, adelante, doctor. Ok. Mi pregunta va en base a la epidemiología. En una de sus diapositivas mencionó que era más común en hombres, en edades extremas, al frío, pero creo que mencionaba que era para Europa. ¿Eso también aplicaría para nuestra parte o realmente hay una diferencia significativa ahí? No, aquí está la de México. Es lo que dicen aquí en México, pero prácticamente es igual, doctor. O sea, la idea es que los factores son sobre todo, otra vez, ahorita con lo que ya acabamos de ver, depende del huésped y de la bacteria y dónde está el paciente. Sí, aquí está muy claro, la mortalidad global es de 14%. Si es un paciente sano es el menos de 1%, pero si es un paciente NUCI hasta el 50%. Todo esto, doctor, es en México. ¿Sí? Perfecto. Gracias, doctor. Sí, gracias, doctor. Pero su pregunta es muy, muy interesante, pero es muy parecido. Aquí, doctores, en los países del tercer mundo, tristemente, seguimos siendo, así como dicen, reyes en esto, doctor, tenemos mucha infección. Sí, los del primer mundo también tienen eso, pero no se les mueren mucho, doctor, porque el paciente acude más rápidamente al hospital. Y aquí se esperan hasta que todavía van a la farmacia del rancho de la esquina o a la tienda y les venden la terramicina 3 días o se automedican ahí algún trociscos de eritromicina, no sé, y nada más, ahora sí como dicen, nomás torean la bacteria, doctor, y la hacen patógena y resistente. Esa es la bronca que tenemos en Latinoamérica. ¿Sí? Gracias, doctor. Sí, gracias. Tercera pregunta. Yo tengo una. Ya que quería que habláramos un poquito de COVID, me da curiosidad de que sí ve que los pacientes cuando son muy graves, pues a muchos los intuban y que aparte la terapia que se está usando ahorita o la que ha tenido como mejores efectos, pues son los corticosteroides. Entonces, ambos son factores de riesgo para padecer neumonía. Entonces, ¿pudiese ser que lo saco de una y entra a otra? ¿O cuánta probabilidad existe de eso? No, es que el esteroide, doctor, no, el esteroide no, ¿cómo se llama? Creo que por aquí está lo que me estaba preguntando. Ahí está. Vea lo que dice, lo que me preguntaba el doctor de Europa. Aquí está la contestación en la que le puse ahorita. Pero vea cómo dice aquí que uno de los factores de grupos de riesgo son los que tienen corticoterapia previa. Si usted le da esteroides ahorita a un paciente 3 días, doctor, no le inhibe el eje y no causa disminución de las defensas. El problema es los que tienen mucho tiempo tomándolo, doctor. O sea, si usted ahorita le da una dexametasona a un paciente con un choque séptico, va a decir, ay, espérame, pues ¿cómo le vas a dar? ¿Qué es lo que hace en el paciente con SIRA en la influenza o en el COVID? Si le das dexametasona 3 días, 5 días, no hay problema, doctor, porque no estás inhibiendo el eje, es un antiinflamatorio perfecto. Pero si usted le está dando esteroides 15 días, doctor, y 50 miligramos diarios de prednisona, pues le va a inhibir el eje y entonces sí predispone a infecciones. Ahora, si tienes corticoterapia y es diabético, pues ya está en la olla, doctor. Si tienes malnutrición y fumó, no, pues olvídese, ya me pongo a llorar.
¿Sí me doy a entender? Sí, Entonces, doctor. doctor, el esteroide, sí, su pregunta sí la entiendo. Dicen que es como tratamiento, pero recuerde que el virus del COVID, lo que ellos dicen, más que para el virus, es para la SIRA. Que eso no es nuevo, doctor. Siempre hemos dado esteroides en SIRA. Y una de las causas de SIRA es COVID o es influenza, ¿verdad? Sí. Entonces ahí más bien han estado planeando malas cosas, digo más bien dando mala información ellos de que la dexametasona o la prednisona es para combatir el COVID. No, doctor, es para combatir el SIRA. ¿Sabe? Sí. Gracias, doctor. Cuarta pregunta. Doctor, otro grupo de riesgo para las neumonías adquiridas en la comunidad, pues son las personas inmunodeprimidas, por ejemplo, las que tienen SIDA. En estos, Sí. ¿cuáles serían las más comunes causantes de neumonía? En SIDA, doctor, lo vamos a ver como tema más adelante, cuando veamos tratamiento, pero aquí el Pneumocystis cerevisiae, doctor, es el que sería el primer lugar. ¿Sí? ¿A qué pertenece el Pneumocystis? ¿Qué es? ¿Virus, parásito o hongo? Que antes se llamaba Pneumocystis carini. ¿Qué es, doctor? Es un hongo. ¿Seguro? A ver qué dicen sus compañeros. ¿Hongo, bacteria o parásito? Es un hongo, doctor. Hongo. Entonces, Hongo, doctor. si ustedes ven, el paciente con SIDA, el que lo lleva más a este extremo es el Pneumocystis cerevisiae, seguido de tuberculosis y seguido de neumonías atípicas por virus. ¿Sí? Y después también, claro, los gram negativos, los gram positivos, según qué traiga en su boca este paciente, depende de la carga viral y la clasificación de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ABC de SIDA. Si es un 3C, es un paciente muy grave. ¿Cómo anda de CD4? ¿Qué tipo de otras enfermedades concomitantes tiene, doctor? ¿Tiene Kaposi? ¿Tiene tuberculosis? ¿Tiene ¿cómo se llama? ¿Linfoma? ¿Qué tiene? Y así es la infección que tenemos que ver, doctor. Entonces depende del grado de alteración de SIDA. Pero sí, el Pneumocystis es la respuesta de lo que usted me pregunta. Adelante. Quinta pregunta. Yo mismo, doctor, otra pregunta. Ajá. En el caso de los pacientes que han sido trasplantados, que tiene que dar inmunosupresión, ¿se hace un manejo conjunto con un neumólogo para prevenir alguna neumonía? No es necesario, doctor. Ahí lo que es, o sea, más que todo son los cuidados hospitalarios. Precisamente ahora ya antes no teníamos, pero ya de 10 años para acá, hay un grupo que se llama precisamente control de infecciones hospitalarios. Y, o sea, el paciente trasplantado, ya sea de riñón, de cualquier órgano, está inmunosuprimido, entonces casi a todos se les da cetioprina, o se les da prednisona, o se les da otro tipo de inmunosupresores, los predispone más a virus, doctor. Entonces, por eso se vacunan. Y la otra cosa es, lo más que respiratorio son enfermedades gastrointestinales, por el tipo de comida, etcétera. Por eso estos pacientes los tienen ahora sí que en una esfera, ¿verdad? Pero sí se pueden infectar en cualquier momento, y por eso se tratan que no vaya gente extraña y entre a este tipo de áreas, ¿no? De trasplante. Sí, o sea, hay mucho cuidado al respecto. Pero sí, claro, el riesgo de neumonía, doctor, está presente. Sobre todo si es un paciente que está intubado, está en terapia intensiva. Y se considera una neumonía intrahospitalaria. ¿Ya? Así es, doctor. Sexta pregunta. Gracias. Yo tengo una duda, doctor. ¿Puede en un mismo paciente causar la neumonía más de un microorganismo, o sea, microorganismos diferentes al mismo tiempo? Sí, precisamente es lo que está pasando en el ¿cómo se llama? En la neumonía por ahorita por COVID. Llega el COVID, o le pongo mejor lo que ya está bien estudiado. Los pacientes con influenza. Llegaba la influenza, le bajaba las defensas, un virus no dura más de 15 días o 21 días en el cuerpo humano, depende de qué tipo de virus, después se va, y lo que queda es precisamente las infecciones recurrentes o concomitantes. Precisamente ahorita, doctora, es lo que se está viendo, que por decir algo ahorita, el dengue y el virus del dengue y el virus de la ¿cómo se llama? Del COVID, está viendo una asociación de los dos. Entonces puede haber dos en el mismo tiempo.
que es lo mismo que pasa en el paciente SIDA, lo que me preguntaba el doctor. Puede tener tuberculosis, puede tener neumocistis tiroides, puede tener COVID. ¿Sí me doy a entender? Sí, Entonces, sí, doctor. puede tener 3 o 4 al mismo tiempo. En el caso de los virus, casi siempre llega un virus y entonces después llega una bacteria y casi siempre es una típica. O el Y ahí se le da diferente tratamiento para cada organismo. Claro, para cada uno. Así es, doctora. O sea, un antirretroviral y un antibiótico, o un antiparasitario, o un antimicótico. ¿Ok? Sí, doctor, gracias. Bien. Sexta pregunta. Doctor, tengo otra pregunta. Fíjese primero, Rolando. Bueno, está bien. Entonces, ¿cómo pudiésemos reducir o cuáles serían las medidas más apropiadas para reducir el riesgo de hacer que el paciente se vuelva resistente a la antibiótico-terapia que le estamos dando? Pues lo primero es que el antibiótico se debe dar a dosis plena y el antibiótico específico, lo que hace rato comentábamos. Que por eso todavía la pregunta que hizo el doctor de por qué tenemos más mortalidad y morbilidad aquí, pues por eso, porque no damos los antibióticos como son. Es decir, que pues ese es el objetivo de la antibiótico terapia, que no se pueden utilizar antibióticos preventivos, pero van a ver lo que les voy a contestar ahora en antibióticos. Es decir, que su pregunta la vamos a acabar de contestar ahora que veamos antibióticos. Y la otra pues es precisamente que le echen un ojo a lo que es el microbioma humano para que entiendan precisamente cuál es la microbiota, ¿sí? Y que vean por qué la debemos de proteger, ¿ya? Esa es la idea, doctor, que a veces los gérmenes que viven con simbiosis con nosotros se vuelven patógenos, y esos son los más graves a veces. ¿Sí? Entonces es uso específico y bien controlado de antibiótico terapia. Es uno de los principales. Gracias. Y el otro, pues ya la resistencia natural que traen eso lo vamos a ver muy bien cuando veamos tuberculosis, doctor. Ahí se lo voy a contestar. Cuando veamos la fisiopatología de la tuberculosis, de drogoresistencia. Séptima pregunta, ahora sí, así abre para todos. Séptima pregunta. Doctor. ¿Cómo podemos saber en qué estadio inflamatorio se encuentra nuestro paciente? ¿Solamente por el tiempo de evolución? No, o sea, lo puede ver desde el punto de vista desde el punto de vista o sea, acá pues lo ideal es ¿cómo se llama? Lo ideal es una biopsia, doctor, pero desde el punto de vista radiológico lo vamos siguiendo, o tomográfico, aunque claro, ahí no va a haber hepatización roja o gris o etcétera, solo vamos a ver desde el punto de vista de cómo va evolucionando las imágenes radiológicas. O sea que estas etapas, doctor, son histológicas, pues, ¿sí me doy a entender? Son histológicas, pero en tiempo usted más o menos se va dando cuenta. No es así específica. La primera congestiva dura los primeros 5 días. La hepatización roja las primeras 2 semanas. La hepatización gris los primeros 8 a 12 semanas. Y después de 3 meses viene la resolución. Así es como viene esta parte. Y esta resolución puede durar hasta 6 o 8 meses. ¿Sí? Entonces depende ahora sí que cuándo comenzó el problema y más o menos usted va viendo dónde va la situación. Pero solamente un estudio histopatológico es el que lo puede dar, doctor. Si el otro nada más se lo va usted imaginando que vamos aquí o vamos acá. ¿Sí? Esa es la idea. Pero, novena pregunta. Doctor, ¿realmente es frecuente la neumonía adquirida en la comunidad por supresión crónica de ácido por uso de inhibidor de bomba de protones? No, ya lo entendí. No, doctor, o sea, no es la más frecuente, es una de las causas de. La más frecuente es en el huésped, lo vamos a ver en más adelante en diagnóstico. Pero por aquí se lo adelanto, no más por aquí no se lo pongo más o menos para que lo vea. Aquí está lo de los entición, eso es lo que vamos ahí la contestación del doctor que me preguntó anteriormente, y aquí está lo de, déjame ver si está, aquí está lo que le decía de la radiología, pero déjenme ver. Esas escalas pronósticas, aquí está, doctor, donde está lo que usted más o menos pregunta. ¿Sí? Entonces, hay una clasificación que vamos a ver precisamente los datos del paciente y los datos de la bacteria, y eso le vamos a dar puntajes, se llama las índice de Fine. Entonces ahí está más o menos
y le va dando una pauta de por dónde vamos en la neumonía y qué tan grave está, ¿sí? Y le vamos dando escalas, y de eso es si lo va a internar o no al paciente, son escalas pronósticas, ¿sí? No sé si esté contestada o usted a qué se refería. Doctor. Me refería más bien a si realmente es muy frecuente la aparición de neumonías adquiridas en la comunidad cuando un paciente toma inhibidor de bomba de protones crónicamente. Lo que yo le comentaba, o sea, aquí se lo ve, depende de la enfermedad que tiene, pero no, si ustedes ven esta clasificación, es lo que quería comentarle, vea cómo no pone que tenga ERGE. ¿Sí me da a entender? No pone como muy frecuente. Si usted ve, si fuera más frecuente, le pondrían aquí reflujo. Entonces, el reflujo gastroesofágico, que es el que tiene que ver con ello, aunque sea por la inhibición de bomba de protones. ¿Por qué? Porque si le quitas el ácido al estómago, pues también tiene más, se supone que el estómago ¿cómo se llama? Hay producción de bacterias, y esto ocasiona que si hay broncoaspiración, pues tiene precisamente esa situación. Aquí está en la historia clínica lo que tiene que manifestar, y vea cómo no dice mucho sobre ERGE. Claro que es una de las formas. Ya lo vio, después lo voy a hacer con calma, pero no, la pregunta no es frecuente, doctor. ¿Sí? Adelante. Doctor. Sí. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en esta época que pues vienen muchos norteños, como se les dice, algunos del área de Texas y por esa área, algunos pues cursan con coccidioidomicosis. ¿Yo qué manejo les voy a dar? ¿Les voy a dar un antibiótico de amplio espectro o les doy un antimicótico? ¿Usted qué piensa? Pues es que entre los antibióticos de amplio espectro pues estaría la anfotericina B y ajá, pero hay una cosa. No, mira, los pacientes que tienen una coccidioidomicosis grave se hospitalizan y se mueren, doctora. Los que traen su coccidioidomicosis, ahora sí que no tan grave, son pacientes que hay que darles antimicóticos orales. El fluconazol, el itraconazol, la anfotericina, todos los demás que son intravenosos, esos son de uso hospitalario hasta de terapia intensiva. Eso no los puede dar en la calle, pues. Si no le puede usted indicar anfotericina a un paciente y decirle te lo aplicas en tu casa, porque no sé si usted es enfermera o sepa el tema, pero eso se tiene que dar hasta en campo oscuro, ¿no? Eso no puede dar así nada más una menoclisis, te lo pongo ahí en la esquina. Entonces son esos medicamentos tienen que darse de una manera hospitalaria, ¿sí? Entonces los que vienen de por allá, si traen la coccidioido ya vienen con tratamiento o se ponen graves acá. Aquí lo que vemos nosotros, no vamos tan lejos, doctora, en la histoplasmosis, váyase aquí a lo que es ahí cerca de entre Uruapan y Apatzingán. Ahí hasta dice en letrero se vende guano de murciélago. Y entonces nuestros campesinos riegan el guano de murciélago y llevan histoplasma capsulatum. Y entonces ahí cuando es grave es cuando ocasionan SIRA, ¿sí? Si es nada más no fulminante, pues no lo va a hospitalizar y le da tratamiento con antimicóticos, ¿sí? Lo veremos bien tratamiento, doctor. Ajá. Sí, doctor, le quería comentar que hace rato tenía problemas con mi micrófono y le contesté en el chat que sí estaba presente. Ahí está la hora en el chat. No hay ningún problema. Gracias. 10ª pregunta. Doctor, yo tengo otra pregunta, es ¿por qué el clima frío juega un factor de riesgo? Ya ve que, bueno, yo, al menos en mi caso, he escuchado en muchas ocasiones que tías o mamá dicen, no, pues no comas alimentos fríos, o no te salgas, o no te tomes un alimento frío cuando vienes sudando, porque es un... El problema es que casi siempre en ambiente frío, si están corriendo, respiran por la boca. El aire entra frío y eso ocasiona espasmo, y el espasmo ocasiona inflamación y la hiperreactividad bronquial, aunque no sea asmático. Esa es la razón. Entonces es más frecuente las enfermedades en climas fríos por esa razón. Y la otra es por los bichos, en este caso los virus, que es en donde les guste su hábitat natural es el frío. Entonces ahorita los virus andan en el medio ambiente. Y si ahorita alguien aspira por la boca, pues los mete directos a los alveolos. Y la otra es que mucha gente tiene hipertrofia de cornetes, respira por la boca y viene el problema. Pero pues si no, imagínese alguien que vive
Habíamos dicho que a ver doctor, contésteme esto. Habíamos dicho que un ser humano puede vivir entre qué temperaturas. Doctor. No recuerdo bien, doctor. Con la nariz, les dije, la nariz tiene un órgano que no más lo vamos a tocar así de rápido, que se llaman cornetes, y que le permiten al humano, es la maravilla de la nariz, que vivan en el Polo Norte o en el desierto del Sahara. Que hasta les dije que cuando fuimos nosotros a Marruecos nos metimos al desierto y estaban hasta más 80 grados centígrados, estaba muy cabrón ahí el ambiente. Entonces, entre menos 80, menos 70 y más 80 grados centígrados hay la vida humana, y no nomás la vida humana, la vida, pues ahora sí que muchos animales. ¿Y cómo sobreviven? Por la nariz. Entonces, ¿cómo sobreviven allá? Porque saben respirar. Entonces, pues se aclimatan, doctor. Entonces, por eso es por lo que dicen ahora, no alimentos calientes ni fríos, porque un alimento caliente te quema y un alimento frío te inflama la garganta. Entonces, recordemos el cinturón de Waldeyer. ¿Qué forma el cinturón de Waldeyer, doctor? La verdad no recuerdo, doctor. Las amígdalas, ¿qué? Palatinas, las amígdalas, ¿qué más? Linguales, las amígdalas, ¿qué? Entonces, este cinturón se inflama muy fácil con cambio de clima. Y al inflamarse y la flora ahí está un poco alterada, pues ocasiona faringoamigdalitis. Entonces, es importante lo que usted comenta, es muy importante su pregunta, ¿por qué en climas fríos es más frecuente o en climas donde hay mucha lluvia? Por el cambio que el cuerpo no se adapta de una manera total y respira por la boca. Esa es la razón. Y las bacterias que están más a flor de piel, en este caso los virus. 2 preguntas más. 11ª pregunta. Gracias, doctor. Gracias. Entonces, doctor, es muy importante que le echen una mirada a esto, medio ambiente social, a natural y artificial. Y ahí está la respuesta a lo que usted la pregunta que usted me hace. Ahí está bien clarita cómo está la situación. ¿Sí? Échenle un ojo a eso. 11ª pregunta. Adelante. Doctor. Doctora y luego doctor. Adelante. En una persona que es alcohólica, la neumonía se desarrolla a largo plazo o pueden debutar con ella. No, doctora, es sobre todo, recordemos que en el alcoholismo, ¿cómo se llama? En el alcoholismo, el problema principal es en las defensas. Acuérdense que el hígado, depende también otra vez qué grado de alcoholismo tiene, ya tiene hepatitis, ya tiene cirrosis, o nada más es alcohólico todavía sin daño hepático. A la larga el alcohólico deja de comer, se desnutre y por lo tanto la madre de todas las enfermedades, ¿cuál dijimos que era? La desnutrición, ¿verdad? Entonces la misma flora no se baña, entonces trae pues mucha antihigiene, no se lava la boca y entonces cae en donde dice mala higiene dental. Allí hay anaerobios, broncoaspira, se queda dormido y entonces casi siempre ellos tienen anaerobios en la neumonía, pero también está predispuesto a una neumonía, como decía el doctor, se queda dormido en la calle, ¿cómo se llama? Hay cambio brusco y eso ocasiona que tenga una predisposición a neumonía o por gram positivos o por gram negativos, ¿sí? O hasta por tuberculosis. Entonces depende de qué grado de alcoholismo tiene y el tiempo. ¿Ya tiene daño hepático o no tiene daño hepático? ¿Tiene desnutrición o no tiene desnutrición? Y esa es la contestación. Pero aquí está muy claro, el Streptococcus pneumoniae, otros gram positivos, los gram negativos y los anaerobios. ¿Sí? 12ª pregunta. Doctor, le quería preguntar, relacionado con los factores causales, está la legionela, que causa la enfermedad de los legionarios, ¿no? Ajá. Y de lo que recuerdo, el cuadro clínico de la enfermedad de los legionarios tiene también ciertas manifestaciones gastrointestinales. Y me imagino que en estos tiempos, tal vez, puede que haya un cierto aumento por el uso, ¿no? De que tal vez alguien que no estaba mucho en casa y que vuelva a prender su aire acondicionado, pues tal vez, ¿no?
puede que tenga, pero le quería preguntar si podría haber una confusión en estos tiempos de enfermedad de los legionarios con el COVID, así clínicamente y de inicio. No, o sea, se puede confundir por una razón, porque entra de una de las neumonías que se llaman, lo que vimos aquí en un principio, que decía que la neumonía se dividía en neumonía típica. Bueno, del otro no se puede. La neumonía típica, que aquí está mal escrita, se refiere a la neumonía ocasionada por las termófilas. Usted que ya vio el tema, dígale a sus compañeros cuáles son las bacterias termófilas, doctor, porque ya revisó Legionela. ¿A qué se le llaman bacterias termófilas, doctor? Dígale a sus compañeros. Aquí está la clasificación de neumonía, lo que usted me pregunta. Una de ellas es la neumonía típica. Yo le contesto, las neumonías atípicas es por las termófilas. ¿Cuáles son las bacterias termófilas? Son las que sobrevivían a arriba de 45 grados, ¿no? No que sobrevivían, que ahí viven, doctor. Ahí viven. Que viven a temperaturas más altas que las del cuerpo humano. Y usted ya lo dijo en los medios de ¿cómo se llama? De calefacción, de aire acondicionado. Es principalmente donde viven. Entonces, más que en este tiempo de frío, donde viven más es en el tiempo de calor, cuando prenden los aires acondicionados. Entonces, las 4 estaciones del año pero están más en tiempo de primavera, en tiempo de calor. Y las neumonías atípicas son ocasionadas por la que usted ya dijo, por la Legionela, neumonía, también puede ser ocasionado por la Clamidia psittaci, puede ser con la Coxiella burnetii y por el Mycoplasma pneumoniae. Son las 4 primas hermanas y entonces las 4 hacen exactamente lo que usted dijo en Legionela, ¿sí? Enfermedad de los legionarios. ¿Y a qué se refiere un legionario? ¿Qué es, doctor? Yo recuerdo que la enfermedad la descubrieron después de una reunión en un culto religioso. Pues más que religioso es político, eran los legionarios de cada una de los países. O sea, puede ser o político o religioso. Sí, pero eso viene desde los, ¿cómo se llama? Desde los romanos. Una legión pues era como un pelotón de ¿cómo se llama? De soldados, y el jefe se llamaba legionario. Entonces, el jefe, pues, entonces, eso es otro rollo. Entonces también la neumonía por virus entran aquí, lo que es lo mismo, la neumonía por COVID y la neumonía por influenza entran dentro de las neumonías atípicas. Entonces, las neumonías atípicas no nada más atacan al aparato respiratorio, sino también se van a otros órganos, hay una viremia, y el que más les gusta es el intestino, el hígado, el sistema nervioso y los músculos. Entonces va a ocasionar diarrea, va a ocasionar cefalea, va a ocasionar miocarditis, va a ocasionar rhabdomiólisis. Y por eso es como se comporta tanto la legionela como la neumonía por COVID. Y como usted dice, se puede confundir porque todas son neumonías atípicas. Todas se van a clasificar como una neumonía en alas de mariposa, una neumonía intersticial. A eso se le llaman neumonías atípicas. Doctor, y por ejemplo también hablando de esto, por ejemplo, si tuviéramos una persona que tuviera una casa, por ejemplo, no sé, en Ixtapa o en Apatzingán, que es un clima un poco más árido, y suponiendo que no vaya a esa casa después de mucho tiempo, que tenga su aire acondicionado, llegue y después de unos días empieza a presentar los síntomas. Va a ser, más que legionero, lo más frecuente es Mycoplasma pneumoniae. Okay. También la legionela puede ser, lo que le digo son las neumonías atípicas. Ajá. Aquí en México es más frecuente el Mycoplasma pneumoniae y en otros países la legionela, pero también, claro, es cosmopolita, es en cualquier lado. Ahí se tienen que hacer las pruebas, doctor, propias para ver cuál es la bacteria. Ajá. Precisamente los métodos para termófilas, que ya lo veremos más adelante, el método diagnósticos. Pero sí se puede confundir, claro, lo que se dice por COVID o estar las dos presentes, claro que sí, porque no es bacteria. Y por cierto, ¿a qué son gram positivas o gram negativas? Legionela es gram negativa. Todas son gram negativas, todas las, ¿cómo se llama? Las termófilas. Aquí están. Por aquí están en esta foto. Bueno, total, eso es lo que tenemos, doctor. Acá están las gram negativas. Acá están. Entre otros. Aquí están. Doctor, una disculpa que hace rato me sacó al inicio el teléfono y me dijeron ahorita que me preguntó.
Ok, bueno, entonces eso es lo que vamos a ver la próxima vez, es el cuadro clínico y el diagnóstico. Y en una tercera clase vamos a ver lo que es el tratamiento. Entonces, pónganse a estudiar, doctores, y mañana nos vemos para cuadro clínico. ¿Sale? Pues buenas noches, que les vaya bien.